Hola. Hoy vamos a ver la modulación de portadora analógica con moduladora digital, también llamada modulación digital. Si bien son varios los tipos, en este video solo veremos ACK y FCK. La modulación digital de amplitud o ASK de sus siglas, Amplitude Shift Key. Se trata de modular una portadora analógica de forma senoidal con una señal digital cuadrada. Se ve que la señal modulada es muy sencilla. Lo que hace es dejar pasar, o no, la señal portadora, dependiendo del valor lógico de la señal moduladora. Si es un 1 la deja pasar, y si es un 0 no la deja pasar. Un modulador de SK sencillo, es un modulador de anillo balanceado. Lo que hace la señal moduladora es básicamente polarizar, o no, los diodos de 1 y de 2. Dejando pasar la señal moduladora hasta la salida, o no. A la frecuencia de la señal cuadrada la llamamos F señal. Y si la multiplicamos por 2, nos queda en baudios. Los baudios tienen unidad de símbolos sobre segundos, siendo los símbolos los unos y los ceros. Esta es una unidad de medida muy usada en comunicaciones. Pero se entenderá mejor cuando aprendamos la teoría de la información. Pero por ahora lo dejamos acá. El ancho de banda de una señal de SK es simplemente el doble de la señal moduladora. La fórmula aparece recuadrada en rojo. Por ejemplo, si tenemos una FC, que es la señal portadora senoidal, de 10 MHz, y una moduladora cuadrada de 100 kHz, el ancho de banda será de 2 por 100 kHz, que es igual a 200 kHz. Fíjense que la moduladora aparece como FB. Esto es porque también se la llama frecuencia de bits. Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, el ancho de banda de 200 kHz tendrá su frecuencia media en la frecuencia de la portadora. Es decir, los 10 MHz. Este ancho de banda irá entonces desde los 9,9 MHz hasta los 10,1 MHz. O sea, la portadora más la moduladora, y la portadora menos la moduladora. Se puede conseguir por internet el módulo transmisor y receptor de RF, el cual nos permite una comunicación inalámbrica de datos binarios. Muy útil en nuestros proyectos de electrónica. Si se fijan, el transmisor, que es el de abajo, solo cuenta con dos bobinas, un resonador de 433 MHz, que es el cilindro metálico, un par de transistores y resistencias. Este trabaja con modulación SK, y su circuito se basa solamente en un oscilador, a base de las bobinas, el resonador y un transistor, switcheado por otro transistor. En la base del transistor Q2, entran los datos binarios a enviar. Si está en 1, activa el transistor Q2, conectando a más el oscilador para que empiece a funcionar. Esto hará que se transmita esa señal por la antena. Cuando los datos son 0, el transistor Q2 está abierto, dejando al oscilador sin masa, por lo que no funcionará. Y no transmitirá señal alguna. Este circuito se usa muchísimo en juguetes a control remoto, timbres inalámbricos, controles de portones de garaje automáticos, alarmas de autos, y muchas aplicaciones más. El demodulador de SK puede ser un demodulador coherente como el de AM, o un simple detector de envolvente. A diferencia de la AM analógica, no se necesita una envolvente perfecta, ya que la información no está en la forma precisamente. Por lo tanto, no necesito una señal cuadrada perfecta a la salida del demodulador, sino que solo me marque la diferencia de voltajes que hay entre los unos y ceros binarios. Esto hace que la modulación de ASK sea muy sencilla y práctica. Por eso se usa tanto. También existe la modulación de frecuencias digital, llamada manipulación por desplazamiento de frecuencia continua, o FSK, de Frequency Shift Key. Al contrario de la FM analógica, en la digital solo se necesitan dos frecuencias. Una que me marque un 0, y la otra un 1. La señal modulada tiene una frecuencia de reposo, llamada FC, que es la frecuencia natural de oscilación del modulador. Es decir, la frecuencia a la que oscila el modulador, si no se le coloca ningún dato de entrada. La señal cuadrada se transforma en una NRZ bipolar, que la transforma en una señal con polaridad positiva en negativa.
Esto es para que produzca una desviación de frecuencias para un lado y para el otro, como se ve en el gráfico. La frecuencia a la que oscila cuando hay un 1 lógico, se la llama frecuencia de marca. Y a la que oscila cuando hay un 0, se la llama frecuencia de espacio. Denotada con la S. Por estar escrito en inglés. La desviación de frecuencias entonces, es la diferencia de las dos, dividido 2. Fíjense que hay un módulo en la ecuación. Por lo que no importa cuál de las dos sea más grande. Siempre dará positivo. El espectro de frecuencias de la FSK tiene dos lóbulos producidos por la señal cuadrada de información. El ancho de banda se calcula con la fórmula de Bessel, igual que en FM analógica. Primero que todo, aclaremos algunas definiciones. La frecuencia de la señal es lo mismo que la frecuencia de bits. Los baudios son iguales a 2 veces la frecuencia de la señal. Y se denota con la letra R minúscula. Cuando la información de unos y ceros es la misma, se puede decir que la velocidad de transmisión es igual a los baudizos. La velocidad de transmisión o tasa de información se denota con la letra R mayúscula. Así que cuidado con confundir baudizo con esto. La velocidad de información tiene unidades de bits sobre segundos, que se escribe B larga minúscula PS. De nuevo, esto se entenderá mejor cuando se vea la teoría de la información de Shannon. Pero con estas aclaraciones simples, nos alcanzan para FSK. Como ejemplo, si tengo una señal cuadrada de frecuencia igual 10 kHz, la velocidad de información, R mayúscula, será de 20 kilobits por segundo. Y también tendremos 20 kiloaudios, que sería la R minúscula. Esto nos servirá en los cálculos. Veamos un ejemplo. Calcular el ancho de banda para una FSK, con frecuencia de marca de 10 kHz, frecuencia de espacio de 8 kHz, y una velocidad de transmisión de 8 kilobits por segundo. A la derecha, tenemos calculado el índice de modulación, denotado con la letra H minúscula, que es igual al módulo de la diferencia entre la frecuencia de marca y la de espacio, dividido los baudios. En nuestro ejemplo nos dio 0,25. Recuerden siempre respetar los múltiplos de kilo, mega, giga, o los que se utilicen. Como en el ejemplo nos dieron solo la velocidad de transmisión, deduzco la frecuencia de la señal, dividiendo R mayúscula por 2. Esto aparece abajo a la izquierda. Ahora, yendo a la tabla de Bessel, buscamos donde tengamos un índice de modulación de 0,25 o mayor. Y buscamos cuántas bandas laterales tiene para este índice. Este procedimiento es igual al de FM. En la tabla me muestra que hay solo una banda lateral, por lo que el ancho de banda será 2 por la cantidad de bandas, por la frecuencia de la señal, que nos dio igual a 4 kHz, multiplicado por 2, es decir, 8 kHz. El ejercicio no nos da la frecuencia de reposo FC, pero sabemos que están en medio de la frecuencia de marca y la de espacio. Y la podemos calcular como la suma de ambas, dividido 2, que nos dio 9 kHz. Entonces, el ancho de banda va desde los 5 hasta los 13 kHz. Ahora hablando de los moduladores de FSK, podemos decir que son los mismos que en FM. Solo que se transforma la señal cuadrada TTL a una bipolar NRZ antes de ingresarla al modulador. Como ya vimos estos moduladores en otros videos, no los voy a repetir. En cuanto a los demoduladores, tenemos uno básico donde se divide la señal de FSK en dos, para pasarlos en dos filtros pasabanda. Uno que dejará pasar la frecuencia de marca, y otro solo dejará pasar la frecuencia de espacio. Ambas pasan por un detector de envolvente, como el que vimos en AM, y luego entra un comparador de voltaje. Este comparará cuál de los dos voltajes es más grande. Y dependiendo de esto, a la salida tendrá una señal positiva o negativa, siendo esta una señal bipolar NRZ, pero siempre de forma cuadrada. Acá tenemos otro modulador, que a diferencia del anterior, que era no coherente, este es un modulador coherente. Este usa dos multiplicadores y dos filtros para obtener las frecuencias de marca y de espacio de manera separada, para después meterla en un comparador, como en el circuito anterior.
Por último, tenemos un modulador basado en un PLL. Funciona igual a un modulador de FM. Pero a la salida tendremos solo dos voltajes de error, porque solo tenemos dos frecuencias. La de marca y la de espacio. Estas no serán de los valores normales de TTL, como 0 y 5 volts. Pero serán diferentes uno del otro. Y con un comparador, podemos transformarle igual que en los circuitos anteriores. Y como dice la canción, todo tiene un final, todo termina. Hasta la próxima.